Buenas noches, ¿cómo estamos? Andrés, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido, profe? Bien, bien. Pues ahí regular un poco con dolor de garganta, pero ahí estamos, mi profe. Su merced, ¿cómo va Ah, todo bueno, profe, muy bien. este fin de Bien, semana? profe, interesante. Ayer hablamos en la monitoría Todavía no le sobre lo que sucedió en como Chile. ella ya se pasó a vivir Lo que acá. sucedió en Chile, profe, ¿usted qué piensa de eso? Pues a mí no me chocaría que se quedara esa muchacha ahí contigo No, ahí, que haga es la que él no vecina quiere que yo compañía. trabaje. Es eso, que él no quiere que yo trabaje, entonces pues no aguanta porque, o sea, él se perdió. Pues sobre Chile, Andrés, la cosa me parece muy, muy, muy áspera. Sinceramente, ya era hora o sea, hay que aprenderle mucho a esa cultura como colombianos, debido a que pues la constituyente cambiaron toda una constitución que venía desde Pinochet. Entonces, imagínese usted el orden en el cual la constitución pues generaba ciertas políticas que le beneficiaban, ¿no? A ciertos sectores pues, de la élite, de la derecha, sí, porque pues recordemos, hoy justamente vamos a hablar un poco em, sobre ello ya al finalizar el tema, porque tiene que ver un poco con todo lo que está pasando, porque pues eso de que pasó en Chile, sí, a la final se conecta con justamente una clase que estábamos viendo el día de hoy, que era el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que en el boom latinoamericano también hubo censura de parte de todas unas dictaduras, ¿no? Que se le alzaron en Latinoamérica y unas revoluciones también. Entonces, pues, no sé, Andrés, ahí, ¿cómo tú que ves las cosas? Cómo la ves tú? ¿Qué piensas respecto a eso? Sí, profe, pues ayer discutiendo con Hermógenes y con Willman, hablábamos sobre la influencia que tiene la ideología y que de alguna manera todo este movimiento de vanguardias europeas, como por ejemplo el futurismo, ¿cierto? Si ustedes revisan la noción que tiene el futurismo desde su creación, de alguna manera tenía unos posicionamientos que estuvieron ligados al fascismo italiano, por ejemplo, ¿sí? Oh, Porque una de las cosas importantes del futurismo es que era esa noción que tenía de imaginar un hombre nuevo, ¿sí? Un hombre con unas cualidades distintas. Pero recordemos que hay algo importante ahí en el fascismo que también tiene que ver con un régimen dictatorial como el de Pinochet, y es creer que existe como una especie de mesías, ¿sí? Una especie de mesías que puede decirle a los demás cómo tienen que comportarse. Y todas las personas en sociedad tienen que adecuarse, ¿sí? Como a ese tipo de... ¿Me escuchan? sí, sí, señor, sí. Ah, sí, tienen como adecuarse a ese tipo de cualidades que representa el líder, como en el caso de Mussolini. Entonces, yo tenía una pregunta, profe, como para introducir, de pronto como para poder entender esto, y es, la pregunta dice así, el arte, ¿ustedes qué creen? Muchachos, los que hasta ahora están conectados, que son 20, 26. ¿El arte modela la sociedad o la sociedad modela el arte? ¿Qué piensan de eso? Y pues nada, profe, pues según sus orientaciones, sería chévere poder discutir esa pregunta según lo que usted considere. Es que se me recuerda como que a que los discursos hacen procesos sociales, ¿sí? Hacen movimientos sociales, los discursos generan movimientos sociales y al mismo tiempo los movimientos sociales generan discursos. Entonces, cuando tú lo planteas desde ese ámbito del arte, el arte genera cultura o genera pues
ideología, o la ideología es generada por el arte o la cultura, porque pues van muy ligadas de la mano, eh, porque pues es la visión de mundo. Es el asunto en el que uno dice, bueno, el arte no puede ser neutral, el arte siempre va a tomar partido de algo, así sea estéticamente la escultura, la pintura, la literatura. ¿Se te fue un arrocito, Dayana? Ahí. Entonces, entonces, Ya. pues, a la larga, qué pena te interrumpo, Andrés, termino la idea, es como encontrar en el arte, ¿sí? Como un, una no neutralidad, a pesar de que uno crea que el entretenimiento que va a ser político, el entretenimiento y el arte que va a ser política, ¿no? Yo si me compro una caricatura en el centro y voy pasando, ¿no? Por toda la séptima, sí, eso ya es como, es arte, pero que está en función de una cuestión ideológica que es el mercado, ¿no? El capital, ¿sí? Y pues no podemos desligarlo, o sea, mírate y date cuenta del asunto, porque hoy en día hay tantos productos, camisetas del Che Guevara que se explotan, o de Fidel Castro, de la izquierda, porque el capitalismo también utilizó a la izquierda como producto y lo supo explotar y lo llevó a diferentes esferas y se aprovechó de eso. Entonces, el arte no puede ser neutral, mucho menos los discursos que se generan, porque es como una relación recíproca. Cuando tú dices el arte es sociedad o cultura, o la cultura hace arte y sociedad, entonces uno dice como que pues están directamente ligados y no podemos como desligarlos y verlos así como aparte, que este es uno y este es otro, porque los dos están generando constantemente movimiento, desarrollo. Entonces, pues ya uno juzgará, ¿sí? Yo tengo familia que tiene un pensamiento de derecha, ¿sí? Gente que uno quiere, que tiene una ideología distinta a la que uno tiene, pero que aún así pues uno convive con eso, ¿sí? El asunto es cuando ya esas tensiones cada 4 años empiezan a aumentar por las elecciones. Las tensiones ahí ideológicas aumentan y pasan las elecciones y se nos olvida que nuestra familia es de derecha. Yo que entre comillas no es que sea de izquierda, pero yo no me siento identificado con ninguna de esas dos esferas, pero al mismo tiempo pues tengo que tomar partido porque le han enseñado a uno que si uno no vota es peor. Entonces, toda la cuestión ahí tácita de poder que lleva a incluso una microfísica del poder también está ligada al arte. O sea, ¿por qué hoy en día los presidentes eh, para las elecciones se codean con Silvestre Dangond, con Carlos Vives? O vamos a Estados Unidos, Trump con Kanye West y con todos una serie de raperos y de la industria, porque pues saben que el arte, ¿sí? Genera que masas, ¿no? Control de las masas. Entonces ellos tienen una maquinaria a través del arte que está ligada muy al entretenimiento, muy al audiovisual, a la industria, al cine, a la música. Entonces, pues, interesante. Yo lo dejo hasta ahí para ver cómo, qué están diciendo nuestros estudiantes y qué piensas tú, Andrés. Y sí, profe, pues hay varios argumentos en el chat. Vamos a leer a ver qué tienen que decir nuestros compañeros. Entonces yo les leo aquí rápidamente pues, uno de los mejores comentarios. Y dice por aquí Ángel nos dice, yo también tampoco sé qué decir con problematización. Ah, nos están preguntando sobre un punto de la hoja de ruta, muchachos. Cuéntenos. Nos dice por aquí Alejandro Soto, profe, siempre y cuando la caricatura no sea crítica de la política, es entretenimiento, nos dice Alejandro. Nos dice por acá Ivonet, la sociedad hace al arte. Wilman nos dice, la sociedad modela el arte, ya que el arte es perspectiva de un individuo y es el individuo quien le otorga su forma. Bueno, ahí hay esos comentarios hasta ahora y el último es de Alejandro, es izquierda es tradición, derecha es costumbre. Hasta ahí, profe. Creo que tienes el micrófono
Un momento, profe. Listo, profe. Ya puedes habilitarlo. Listo. Listo, sí. Izquierda es tradición, derecha es costumbre. Pues son como lo mismo, ¿no? O sea, en el juego del poder, sí, como que yo siempre lo planteo de la siguiente manera, como un tablero de ajedrez, ¿no? Al final, ¿quién es el que gana en el juego, no? Pueden ser las fichas blancas o pueden ser las negras, ¿no? Pero el que creó el juego, ¿sí? El que lo diseñó, el que estableció los normas y que cada ficha debería tener tantos movimientos, se debería mover de la siguiente manera. Es como que realmente el que trascendió, ¿no? Porque pues hizo que un juego se volviera universal, que en la guerra, ¿no? Esa lucha y esa dualidad que se lleva en un juego como el ajedrez, también yo lo paso y hago la metáfora a lo político, por ejemplo, a la esfera del poder, a la esfera del arte. Y muchas veces uno dice, oiga, cuando uno encuentra información de que los Rothschild financiaron em, pues el capital de Marx, ¿sí? La publicación y la difusión editorial del capital de Marx, uno dice, oiga, tan raro, porque una familia adinerada, banquera, que está muy ligada con el poder desde la tradición, desde incluso los linajes de la monarquía, ¿sí? Está financiando la resistencia, ¿sí? Y es porque también ellos se han dado cuenta de que la resistencia es mejor uno controlarla que generarla, ¿no? O sea, realmente ustedes se ponen a pensar, ¿a quién le ha beneficiado? ¿Ustedes creen que a alguien le ha beneficiado 50, 60 años de guerra que vivimos acá en Colombia, con guerrillas, con paramilitares, con etcétera? Cuando pues los únicos que se han beneficiado, ¿quiénes son? Los que hacen armas y las venden, ¿sí? Y los que eh, están bajo el negocio, ¿no? De la droga y la exportan y la venden. Entonces, pues, yo lo veo así como un panorama como que yo coloco, ¿sí? Un personaje que es bueno, otro personaje que es malo y tengo entretenido como titiritero, si recuerdan el cortometraje El Pez Guat, eh, a eso, ¿no? A esa noción subjetiva del bien y del mal, de lo políticamente correcto e incorrecto, de la ideología ya llevada a nivel personal e individual a cada uno de ustedes. Entonces, justamente es saber jugar, ser estratega. Yo que ya me encontraba con una información interesante y decía como que la justicia es venganza o la venganza es justicia, ¿no? Porque eso es lo que uno podría decir, o sea, ¿en qué momento? Porque son conceptos distintos, pero podríamos relacionarlos directamente, porque entonces yo sí, entonces soy consecuente, me hicieron daño, castigo y digo, no, es que estoy siendo justo, ¿sí? A decir, ah, no, es que me voy a vengar por lo que me hizo, ¿sí? Y resulta que no existe, al final del texto, la conclusión era que no existía ni lo justo ni la venganza en sí, sino existía la estrategia de saber llevar a cabo ese concepto que se tiene de justicia, ese concepto que se tiene de venganza. Entonces, lo que pasó ayer en Chile, pues nos demuestra de que la ideología tradicional, hegemónica, elitista, con un buen, pues, sector que se organice, que sea coherente, que, ¿sí? Haga lo que hizo como lo, lo que pasó ayer en Chile, antier estos días, pues haga que la ideología se modifique, que inclusive desde la constitución se cambien esas políticas que les permitía de cierta manera abusar del poder, ¿no? A todas estas esferas e instituciones. Entonces, es muy interesante. Yo no sé qué comentarios habrán hecho ayer más relacionado al tema, pero pues el asunto no acaba ahí, ¿no? Colombia también tiene que dar ahí pie para que eso ocurra algún día.
no que cambien la constituyente o la constitución, sino que realmente, por ejemplo, las esferas del poder no queden a manos de un sector corrupto que ya conocemos, que pues la fiscalía, todo está comprado, todas las instituciones. Entonces, no sé qué ustedes hayan hablado ayer relacionado a todo esto que también es muy, como que un tema sensible, ¿no? Porque ahí puede que estén de acuerdo, pueden que no con lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa es la ideología, toca susceptibilidades. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, vamos a pasar al otro. Tengo la garganta un poco mal, entonces me perdonarán, ¿sí? Ahí el asunto. Pero sí, exactamente, Alejandro. La ideología es algo algo muy susceptible, uno se vuelve susceptible. O sea, cuando usted no puede hablar de política ni de religión con la familia, porque pues, esos son temas ideológicos que son susceptibles. Entonces, hay que tener cuidado. Resulta que el vanguardismo también es prácticamente como que la noción política del arte, ¿sí? Como ir en contra de lo que ustedes hablaban, de la tradición, de la costumbre, porque resulta que había una manera desde el siglo, pues, 20, ¿sí? La década de los 20, 30, en la que todas estas figuras vanguardistas empiezan a tomar importancia porque antes se venía tomando la tradición del arte en la escultura, en la literatura, en la pintura, de una manera muy tradicional. Entonces uno no se podía salir de esa normativa, de esa tradición, ¿sí? Y entonces ustedes dicen, ¿por qué el vanguardismo llegó? ¿Sí? Porque pues resulta que ese conjunto de movimientos y corrientes artísticas que surgieron entre lo que yo les digo, la década de los 20, sí, abarca una gran variedad de movimientos que ustedes, ahorita por ejemplo hablaba Andrés del futurismo, ¿sí? Yo no tenía esa noción realmente clara sobre que el futurismo estaba conectada con una ideología de Mussolini, por ejemplo, con el fascismo italiano. O sea, y eso es algo que uno se pone a pensar y uno dice, oiga, ¿cómo estoy dando mis clases? O sea, porque yo estoy tomando esto de manera muy neutral, ¿sí? Y esos datos son importantes para entender cómo es que funcionan las cosas y que realmente no hay algo, yo me pongo a pensar también en Salvador Dalí, que él también estuvo con los Rothschild y hay fotos que están en fiestas con máscaras. Eso todo lo pueden averiguar en internet. Con Franco, profe. Con Franco incluso, sí, exactamente. O sea, ahí podemos ver toda la conexión directa entre el poder y el arte. Por eso es que la gente no le beneficia, o a esta gente elitista no le beneficia que nosotros seamos eh, artistas o que seamos, no sé, que tengamos el conocimiento. Más que artistas es tener el conocimiento, el poder de yo realizar y declararme en contra de algo que está haciendo pues daño en lo más profundo de la sociedad, que es toda una ideología extremista que lo que hace es generar muerte prácticamente. Entonces, acá pues las vanguardias, debido a que miren, démonos cuenta del periodo Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Producto de qué? De estas ideologías. Entonces, pues la cantidad de artistas que se lanzaron a hacer arte en ese contexto sociopolítico fue justamente porque ellos querían buscar algo como que los liberara y que representara eso que estaban viviendo en ese contexto, en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso es que hablan de una libertad de expresión, de una innovación estética, y es porque tratan de transmutar y de mostrar y representar a través de sus obras, ¿sí? Todo lo que vendría siendo ese contexto y lo que ellos piensan a favor o en contra de lo que están viviendo en su momento. O sea, un artista lo que siempre va a reflejar es lo que está viviendo en su contexto, ¿listo?
Entonces, eso fue lo que hizo el vanguardismo y fueron diferentes corrientes que se empezaron a surgir y a crearse y decir, oiga, no, el arte no puede tomarse desde la tradición literaria o de la pintura como siempre los mismos trazos, como siempre la misma figura, como que no, innovemos, vayámonos más a las realidades abstractas, tratemos de despertar del inconsciente las letras o lo que tenemos oculto a través de técnicas de escritura automática. Entonces, todas estas corrientes empezaron a crear técnicas y herramientas para poder hacer arte de una manera distinta que no fuera a la tradicional, ¿sí? A la que se venía tomando y llevando a cabo en todas, pues, este contexto. Esto todo es de Europa, muchachos. O sea, hoy no vamos a hablar prácticamente, o sea, no quiere decir que en Latinoamérica no haya vanguardias, pero esta parte del vanguardismo es totalmente de Europa, ¿sí? Surgió es en Europa. ¿Listo? Entonces, que quede claro esa cuestión de que el vanguardismo es un arte de vanguardia, es un arte que se queda y va en contra de eso tradicional e innova a partir de su visión, de su ideología. Y cada una de estas vanguardistas tenía una noción quizá como eh, filosófica de la vida, porque en el arte se veía representado esa noción filosófica, ¿sí? Y ustedes, bueno, eh, dirán, ¿qué más podemos abordar relacionado a la vanguardia? Y hay una serie de características, ¿sí? Entonces, como la primera de ellas es la ruptura con las tradiciones del arte académico, lo que incluye no solo los temas, sino especialmente los principios de composición plástica. Es decir, ellos estaban ligados a toda una tradición que lo que hicieron fue, no, cortemos ya con esto, hagamos ruptura, ya no más. El arte académico no es solo en la academia, llevémoslo a la calle, saquémoslo de la academia. Y eso fue lo que hizo la vanguardia en un principio, romper con esa tradición que venía la academia legitimando y canonizando. El segundo, la renuncia a la imitación de la naturaleza. Siempre el arte se concebía como que por mímesis, ¿no? Entonces, yo veía un paisaje y en la pintura hacía ese mismo paisaje tal cual yo lo veía, ¿no? Entonces hacía una imitación de esa naturaleza y trataba de siempre, o en la literatura, porque también es una adulación a la naturaleza, ese espíritu romántico de la existencia de luna, del sol, de el agua, de las flores. Entonces, toda esa concepción, pues ya dijo, no, ya no más, ya no vamos a seguir imitando lo que es la naturaleza, porque pues realmente hay otras maneras distintas. Renuncian a esa imitación de la naturaleza y se van a la proclamación de la autonomía del arte, ¿sí? Ahí es cuando uno se da cuenta que realmente el arte es muy político. O sea, porque lo que uno lo hace más político es ser autónomo, ser independiente. O sea, cuando uno sale de su esfera del hogar, de la familia, ¿sí? Uno ya no tiene que, yo lo digo en mi caso, yo dejé de ir a la iglesia, pues sí, hasta que crecí y cumplí los 18 años y me di cuenta de que como que, no, tal, fui mayor de edad y fui más autónomo en otras cosas, ¿sí? Y dije, no, ya no más, esto no. Rompo con esta tradición que viene desde chiquito molestándome, entonces me declaro autónomo en que no necesito de ningún intermediario para pues tener una espiritualidad o tener una representación de Dios, ¿sí? Porque hay muchas, ¿no? Entonces cuando lo comprendí dije, no, me proclamo autónomo y renuncio a mi tradición, ¿sí? La respeto, no reniego de ella en ningún momento, pero sí digo, hay otras tradiciones y si yo hubiera nacido en Irán, seguramente sería musulmán, ¿sí? Entonces, eso es como ser inteligente y ser coherente y uno decir, oiga, esto no es una verdad absoluta o bueno, puede que sea una de tantas. Entonces, esa autonomía es esa, ¿no? Como que liberarse de qué? Del arte respecto al contenido y la reivindicación de lo estético como valor en sí mismo. Entonces, ya la belleza se tomaba
de distinta manera, o lo que era lo estético no se tomaba siempre como a lo armonioso, sino que también el caos tenía aquí un valor importante. El cuestionamiento del concepto y la función del arte, el artista y las instituciones promotoras, ¿no? Entonces, no sé si, o sea, es para avanzar con el tema. Yo sé que tienen dudas, ahí estoy viendo por el chat que están hablando de la hoja de ruta y todo eso, pero, pero más adelante vamos a abordar esos temas y esperemos resolver. Hoy quiero que usted se vaya claro con esto de las vanguardias, ¿listo? Dice Felipe, ¿cuántos tipos de ideologías hay? Hermano, no sé, la verdad, uno pensaría que solo existe la derecha y la izquierda, pero ya hace mucho tiempo que la derecha se volvió centro y la izquierda se volvió derecha y la izquierda realmente la resistencia, no sé, o sea, realmente yo no sé, hay muchas ideologías que están a nivel como social, pero las principales debido a todos los hechos históricos que ha habido el planeta, sería como, pues, debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, sería como el fascismo y el comunismo, ¿no? Y me parece interesante porque ahorita les muestro una imagen, toca buscarla, pero se me vino a la cabeza en estos momentos con eso de las ideologías. Vamos a buscarla acá. Entonces, en definitiva, pues estos son las vanguardias o las características más importantes de las vanguardias. Ahora, em, ahorita te muestro algo ahorita les muestro algo que me hizo con esa pregunta acordarme de algo, Felipe. ¿Listo? Libertad de expresión y la innovación estética. El vanguardismo es eso. Bien, Alejandro. Eso es justamente, mientras que tú hables de innovación y estética, ¿sí? Ya eso es lo que implica la vanguardia. En Latinoamérica también hubo vanguardias, pero pues no las vamos a abordar hoy. Hay muchas ideologías que se ramifican de dos o tres, centro, derecha e izquierda, dice Alejandro Soto. Y cantidad de ideologías que ustedes pueden encontrar, ¿no? O sea, porque se bifurcan comportamientos, o sea, cómo es que allá, por ejemplo, en Estados Unidos, yo que ya estaba viendo cómo era que Clinton había hecho todo un estudio para tener como a un representante a la Cámara, ¿sí? Ligado al partido de él, pero que era negro, ¿sí? Y tenía una condición también religiosa que lo hacía muy especial porque lo que conectaba ese representante de la Cámara eran dos tipos de comunidades, la comunidad religiosa y la comunidad negra. Y a partir de esa representación y ese estudio, como que él lo llevó a una esfera de poder, lo hizo candidato y como que se aprovechó de eso. Es muy curioso porque así funciona la política. Realmente uno puede encontrar bifurcaciones ideológicas tan raras. Por ejemplo, o sea, uno dice Claudia López, Fajardo, uno dice, no, esas personas son críticas, analistas, pero en sus actos ya políticos se contradicen, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar ahí y están hablando de que, por ejemplo, Claudia López representa una comunidad específica, claro, porque pues ella tiene una condición y una orientación sexual, ¿cierto? Y también representa una, una, una izquierda que no es tan izquierda ligada como a lo más vulnerable como la Unión Patriótica, sino una izquierda que es goma, ¿no? El Partido Verde, ¿sí? Entonces, es como también una izquierda de clase social media, quizá tirando alta, pero que va a lo izquierdoso, va a esa ideología de la izquierda. Entonces uno se puede encontrar así cantidad de ejemplos en la vida práctica y decir, oiga, este man tiene una ideología cristiana, pero también va a donde las comunidades indígenas, pero también va a donde los católicos, pero también, o sea, como que se bifurca y se multiplica en clones y se apropia de todas las comunidades y de todas las ideologías y dice que es inclusivo, que va a ser, pero todo eso va ligado a un interés, ¿no? Entonces, ojo porque
a veces las personas que son más fascistas son las que tienen pensamientos quizá de izquierda y son así extremistas y, no, es que Marx y es que todo lo que dijo Engels y se van mucho a esa teoría que pues no es mala verla, ¿sí? Situarla y todo el cuento, pero sí que hay que analizarla críticamente. Entonces, también hay que analizar el contexto sociopolítico, saber quién era Marx, quién era así. Entonces, ellos defienden la obra, pero no se dan cuenta de otras cosas que están ligadas al contexto y que pues subyacen a realmente la intención de publicar una obra y que quede legitimando toda una conducta y un comportamiento frente a la vida y a la existencia que es ideológico, ¿no? Y miren, dése cuenta, el Pet Goat reúne muy bien todo esto, porque no sé si vieron la imagen de la hoz y el martillo, el símbolo hundiéndose en como campos de radioactividad, ¿sí? Y el niño cuando le aparecían en los ojos, qué guerra, qué colapso del mercado, todo lo ideológico en ese cortometraje es muy ideológico. Tiene asociación a qué? A símbolos religiosos, ¿sí? A diferentes culturas, la hindú, la egipcia, la cristiana, la hebrea, la judía, ¿sí? Entonces, justamente yo les trajo ese cortometraje porque representa un poco esa ideología y esa tensión que hay a lo largo de esta historia que llevamos en la humanidad. Em, y es justamente lo que sale de las vanguardias, ¿no? También una postura y una visión, decir, oiga, ya no más, oiga, no quiero que nos siga implantando esa visión ideológica de cómo es el mundo, ¿no? Yo quiero a partir del arte encontrar mi propia visión ideológica de lo que es el mundo. Entonces acá salen diferentes corrientes, ¿sí? Y ahí están sus representantes respectivamente. No sé cuál de estas corrientes o de estas vanguardias ya conocían. Dice ideologías de distintos pensamientos, pero nunca radicales y firmes. Ángel dice caída de Rusia por arma biológica 1970, edad moderna. ¿A qué te refieres, Ángel? Perdón, es que yo hablé y no sé, me perdí. Alejandro Soto, al final del video queda en pie una ideología, según veo y analizo. ¿Cuál ideología, Alejandro? Interesante interpretación, porque sí hay una representación ahí bastante interesante. También puede ser eso, dice Ángel, listo. Pues yo que les... Dime. Le damos la palabra a Alejandro como para que nos cuente, nos dice por aquí, la cristiana, nos dice, profe. Ok, porque ahora yo te lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros somos muy occidentalizados, entonces nos quedó el cristianismo, ¿sí? Pero si nos vamos un poco pues a lo que vendría siendo en sí el pueblo hebreo, los judíos, si un judío viera este cortometraje, ¿será que la misma noción de cristianismo que te quedó a ti sería esa o cambiaría? Porque yo tengo entendido que los judíos piensan que Jesucristo no fue el Hijo de Dios, sino que fue un profeta más. Y ellos están esperando ¿a quién? A su elegido, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? Como era lo de Pinochet, que sí, esa misma postura de un líder, de alguien que viene, que es muy religioso, pero también muy político, porque se le define al presidente y el presidente, ¿no? Pero más allá de eso, es como que entender el asunto eh, dictatorial, ¿no? De que subyace toda una ideología tanto religiosa como política, pero que al final se deriva en qué? En un acto de poder, ¿sí? Y, perdón un momento que es que tengo acá la garganta muy mal atrofiada. Entonces, yo tengo entendido eso, ¿no? Que para los judíos no ha llegado al Mesías. Para los cristianos sí.
Y los cristianos no esperan al Mesías porque ya llegó. El cristiano que ve esto dice, no, es el anticristo. El anticristo es el que vino, ¿sí? Pero los judíos lo ven y dicen, no, es un profeta más, y nosotros estamos esperando realmente al elegido, ¿no? A pesar de eso, pues toda la ideología que trata el cortometraje es muy, muy subjetiva, ¿sí? Y tendríamos que entrar en detalle, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía de que la manera de ser más objetivo era abordando y como que recoleccionando todas las subjetividades o todos los absolutos, ¿sí? Que hay? El único absoluto es que no hay absolutos. Entonces, la manera de ser objetivo es yo viendo la cantidad de absolutos que existen para entender más adecuadamente la versión generalizada de esa misma cosa que todos estamos viendo. ¿Por qué es eso? ¿Sí? Mediante el lenguaje le atribuimos a esa misma cosa diferentes maneras de ser, de existir. Entonces, eh, es muy curioso lo que dice Alejandro, ¿no? Porque es una interpretación, pero yo le pongo otra y le digo, oiga, para los judíos, ¿qué? No ha llegado Cristo. Si un judío ve esto, seguramente no va a ser una ideología cristiana, sino que va a ser más bien algo más de poder, porque el hexagrama, ¿sí? Es la bandera de los judíos. No sé si han visto que es un hexagrama, la estrella de 6 puntas, que está asociada a un planeta, que es Saturno, ¿sí? Y que de ahí se deriva toda una serie de pues, quién era Saturno en Grecia o en Roma. eh, Cronos, el dios del tiempo, el que se comía a sus hijos. Entonces, el tiempo de por sí, o sea, si ellos se creen hijos de Dios, ¿sí? Y si vamos a la historia del pueblo hebreo y lo que ha pasado con ellos, el asunto de no tener una tierra ni un territorio, ¿sí? Pero que al mismo tiempo los hizo expandir sobre todo la tierra porque están, no es que yo tenga algo en contra de los judíos, pero sí me doy cuenta de que son una cultura muy única, ¿sí? Desde su concepción del alfabeto. Ellos, a diferencia de nosotros, tienen un sistema alfanumérico, ¿sí? O sea, las letras y los números para ellos son lo mismo, ¿sí? Mientras que nosotros separamos el alfabeto por un lado y lo numérico por otro, ¿sí? Entonces es muy curioso porque es otra como inteligencia, otra manera de ver el mundo, ¿sí? Y que ellos están al par de todas las industrias, son como que dueños, ¿no? ¿O por qué creen que es esa fama de los judíos o lo que pasó en la Alemania con Hitler? ¿Por qué creen que todo eso puede ser también un asunto bien interesante de analizar, que es ideológico y uno dice, oiga, es que fue una manera quizá hasta de inteligente, o sea, fue una manera inteligente de victimizarse para poder expandirse sobre su territorio? Esa es una afirmación pesada, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que esa sea solo otro absoluto que yo pongo en cuestión. Imagínese que, porque dentro de la misma cúpula de Hitler había familias judío-alemanas, ¿sí? Entonces, cuando usted se da cuenta de que hay militares que son judíos y también tienen sangre alemana, ¿sí? Y que estaban a la par organizando todo, pues uno dice, oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser todo un asunto en el que se haya planteado todo este asunto de la guerra mundial, ¿sí? Para poder expandir, ¿sí? Porque hay muchas, o sea, yo no viví la época, pero hay mucha información hoy en día y uno dice, oiga, ¿qué pasará? ¿Será cierto? ¿Yo a quién le creo? ¿Al internet? ¿A lo que me están diciendo? ¿O al profesor de sociales y de historia que está ligado a la misma tradición académica de siempre? ¿Sí? Y que repite y repite lo mismo porque así le dijeron que había sido, pero a él tampoco le consta que fue así, sino que todo es una narración oral y una tradición que va de voz en voz o de libro académico en libro académico y se perpetua, pero que nunca nadie innova, nunca dice a alguien, ¿será que sí fueron así las cosas o no? Y es el asunto de que muchos héroes pueden ser, que muchos héroes que la gente como adula, como que le atribuye cierta reprensión, cierta, como Uribe, ¿no? Que le tiene cierta admiración, ¿sí? Pero también tiene como un
algo oculto, un pasado aberrante. Y así hay muchas historias de héroes que a lo largo de la historia uno dice, oiga, ¿en serio este man que dicen que fue esto, hizo esto y esto y esto en su vida personal? Y uno dice, oiga, ¿por qué? Y es porque justamente se ve evidenciado que pues todo este asunto es político y la vida personal tiene mucho que ver con la vida social e ideológica. Al Ángel, habilita el micrófono. Está diciendo Ángel que sí puede habilitar el micrófono. Listo, Ángel, cuéntanos. Yo a lo que me refería con la caída de la Unión Soviética por arma biológica es por eso de la hoz Y el y el martillo. martillo, porque la Unión Soviética. Entonces yo investigué y había una caída por arma biológica, porque como está en un lugar de radiactivos, Ujú. entonces también puede ser eso. Sí, Ángel, sí, tienes razón. Y si viste que el tatuaje que tenía el hombre que se estaba hundiendo con la hoz y el martillo decía Juanita, Sí, y su contexto y su color de piel como que dan a entender que es un latinoamericano. sí. Entonces puede que sea la caída del comunismo en Latinoamérica, porque como la Ah, Unión Soviética ya no existe. pues sí, también puede ser eso. Bueno, gracias. No, Ángela, esa es la cuestión. Y sí, o sea, yo en ese momento yo hablé del pez God y no te había entendido, pero ya ahora sí que me lo dices, sí, exactamente. Es todo un asunto ideológico y está permeado, o sea, está a la par, ¿sí? Dice Alejandro, cada quien asegura creerle a algún sistema de información, llámese internet, libros y otros, pero totalmente esa seguridad es inseguridad y temor a la realidad y verdad absoluta. Dice Tiffany, que son hispanos. Y Bonet había dicho, la verdad en ese video se ve la realidad que ha pasado en generaciones. Sí, y es muy curioso porque, pues, o sea, todas las vanguardias, todos estos estaban justamente en ese contexto ideológico, en pura guerra, ¿sí? Entonces, acá podemos nosotros ver sus representantes, ¿no? Y estos son unos pedazos de obras de arte que ustedes dirán, oiga, ¿qué quiera representar eso, no? Como ustedes se dan cuenta, ya acá no hay una imitación a la naturaleza, ¿sí? ¿Ustedes qué pueden ver acá? Porque esto es del expresionismo abstracto. Esto es de Kandinsky. Un sueño, dice Ángel. Bien. Eso es lo más abstracto que puede haber, que uno puede experimentar. Un sueño, ¿no? ¿Qué más ustedes ven acá? Yo veo como pisos de colores, pero como que están en el aire, pero son como figuras. No sé si veo una boca o un ojo con, no sé, o sea, es como, o el sol, la luna, porque el amarillo, el azul, pero también una especie de, o sea, líneas que también juegan con algo, esos círculos, ¿no? ¿Qué querrán decir, no? O qué me harán sentir más bien, porque si yo me voy es al gusto, a lo que me hace sentir al arte es eso, ¿no? Algo que yo veo y siento. Dime, Alejo. ¿Alguien va a hablar? Es que escuché por ahí a alguien. Entonces, dice Alejandro, término hispano se utiliza para nombrar a cualquier persona que habla español. Estaba preguntando Tiffany que qué son hispanos. Ok. Listo. Sol y la luna, dice Gerald. Bien. Yo veo entradas, dice Willman. Sí. También veo escaleras, ¿no? Yo veo también como escaleras ahí. El día y la noche, dice Tiffany. Eclipses, el hoyo negro, dice Ivonet.
una vitrina. Ok. Y ahí nos podríamos quedar ahí con la interpretación y uno dice, bueno, ¿qué me transmite? ¿Esto sí es arte o no es arte? Porque yo qué puedo ver acá, qué siento. Y eso es justamente lo que hace la vanguardia, poner en estado de polémica la definición y la sensibilidad artística que se tenía en ese momento, ¿no? Y decir, oiga, no, es que hay artes y obras de arte como estas que ustedes las ven y ya también han aparecido en otros textos audiovisuales o lo han parodiado. Por ejemplo, esta del grito de Munch, ¿sí? Es muy famosa y la han parodiado en varias series y toda la cosa. Pero, ¿qué expresa? ¿Qué quiere decir? ¿No? Y esto viene de una vanguardia que va al expresionismo como tal y es a todo el drama del ser humano, a todas las emociones más fuertes que puedan sentir y representarse a través de sus obras de arte, ¿no? Por el otro lado está Salvador Dalí. Orlinda, ¿vas a hablar? Dice Ángel que tienes la mano levantada. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de toda la representación que hay acá en el sur. Creo que Orlinda quiere Dime, participar, profe. dale. Lo que Orlinda, pasa es que, aló, Hola, buenas, Orlinda. buenas noches. Buenas Mira, noches. lo que pasa es que yo no entiendo el punto 2, ¿sí? Ya hice los más puntos, el cuadro ya lo hice, ¿sí? Pero no entiendo el punto 2 que toca hacer. El punto 2, ¿qué dice exactamente, Orlinda? Es que preciso unas... Y ahí te lo compartí en el chat. Miro. Listo. Sí, Entonces, es hacer un ensayo, sí, sí, señor. cortico, sobre... Tú ya después de ver el cortometraje, lo Ujú, que estamos hablando quizá puede servirte para hacer tu ensayo, ¿no? ujú, Ahorita estamos haciendo asociaciones a partecitas del cortometraje que hablaban de lo ideológico. Y, ujú. por ejemplo, yo hago que haga un ensayo referente al siguiente tema, mitologías y simbologías en el Pet Goat, para que no se salgan del cortometraje. Pero tú le puedes poner a tu ensayo un nombre ya más acorde a lo que tú quieras, a lo que tú te haya hecho sentir el cortometraje, que es lo que se busca aquí, que como estamos hablando de lo ideológico, del Sí, arte, y está directamente relacionado con lo cultural, con lo religioso, con lo político, todo el cortometraje nos habla de eso, ¿sí? Entonces tú, de acuerdo a las imágenes que veas, a los momentos en que tú quedas impactada y digas, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Vas a desarrollar unas ideas, ¿sí? Respecto a tú qué opinas frente a todas esas como que simbologías o mitologías o ideologías, porque es que son lo mismo, o sea, que están ahí latentes en el cortometraje y que están generándote a ti una sensación cada vez que lo estás viendo, ¿no? Porque, ¿ya lo viste? ¿Ya viste el cortometraje? sí, o sea, sí, yo vi todo el video. Ujú. O sea, y ahí explicando, ahí como explicando, si me entendí. Explicando, pues tú tienes, o sea, una idea, por ejemplo, yo Ujú, voy a hablar de que lo que dice, lo que había dicho Felipe, creo que fue, que al final da una visión cristiana el cortometraje y para él da una visión cristiana, ¿sí? ujú, Entonces él va a justificar con argumentos, como es un ensayo, porque un ensayo debe tener argumentos, ¿cierto? ¿Por sí, qué es que él quedó con esa representación del cortometraje de que legitimaba ese cristianismo, ¿no? Y seguramente va a hablar de que en el minuto tal aparece cierta representación de Cristo, ¿no? Y que está en una barca y que está en una ujú, barca del dios del juicio, que es Anubis, que en la mitología sí, egipcia significaba el que pasaba a los muertos al inframundo, ¿sí?
Entonces, date cuenta de que hoy uno se puede pegar de lo cultural y ampliar en eso para desarrollar las ideas. ¿Listo, Orlinda? Es como un resumen, o decir algo así, ¿sí? Más que un resumen, es tú una postura crítica que tengas frente al cortometraje. O sea, tú cómo lo criticas, cómo lo analizas, cómo lo interpretas. Lo que yo estoy pidiendo es un ensayo, ¿sí? Sí. Entonces, un ensayo no es un resumen, un ensayo tiene una serie de elementos, como te estoy diciendo, como los argumentos, como que una manera de citar, yo tengo que mostrar una postura respecto a algo, ¿no? Entonces, si voy a hablar del aborto, si voy a hablar de lo polémico, más polémico que pueda haber, pues tengo que tener unos argumentos para defender mi postura si estoy a favor o en contra del aborto, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo que te pido, que tú después de ver el cortometraje ya no digas como que la sensibilidad estética que siempre pasa cuando uno ve una película, un corto, es, uff, qué chimba, o no, no me gustó, y ya. Pero cuando uno se detalla en profundidad, analizar y ampliar todo esto en detalle, Sí. uno ya puede criticar realmente con argumentos de peso y decir, es que me gusta es por esto, esto y esto y esto, aunque tenga esto, ¿sí? Y lo otro, pero pienso que esto es lo que vale la pena, ¿no? Estoy diciendo así muy general, pero eso es a lo que me refiero. ¿Listo, Linda? Listo, gracias. Vale. Igual cualquier duda que tengas, me hablan. O sea, si necesitamos hacer un ensayo corto en una clase para que entiendan cómo es que se hace un ensayo, lo hacemos. ¿Listo? Eh, Era eso, ¿listo? Dice, la segunda obra representa al hombre rechazando lo inmoral. Eso veo representado. Listo, Michelle. Sí, yo después, es que hoy estamos con vanguardias, pero si quieren la próxima clase, mañana de una vez salimos de ese tema. Tratemos de acabar esto velozmente, aunque ya nos quedan 8 minutos. Entonces no creo que acabemos, pero quiero que se vayan con lo que puede simbolizar o significar para ustedes el asunto de las vanguardias. Mañana, si quieren, hacemos un ensayo de cómo debería ser un ensayo corto y yo preparo para que mañana nos enfoquemos en eso y les muestro cómo hacer un ensayo. ¿Les parece? Y así, pues, también vamos solucionando la hoja de ruta, ¿no? Ya no tienen ahí como que eh, inconvenientes a la hora de realizarla porque ya esas cositas quedan claras. Entonces, mañana, si quieren, nos vamos con eso del ensayo, ¿les parece? Que son cosas buenas y miren que ahorita se viene el IFEX, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener claras ya todas las tipologías textuales, ¿sí? Quiero saber, preguntar cuáles son las tipologías textuales, si ustedes ya las conocen o saben cuáles son. ¿Saben cuáles son las tipologías textuales? Vimos una en la semana pasada, la vimos. ¿No saben? Si no saben, díganme no, para yo decir qué están pensando. Si no saben, digan, no, profe, la verdad, no sé. No hay nada malo en no saber. Listo, Ángel, gracias. Listo, 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 listo. No hay ningún problema. Son tres, chicos, para que se les quede claro, ¿sí? La descriptiva, la narrativa y la tipología del ensayo, ¿listo? Que vendría siendo, pues, lo que vamos a abordar mañana. Entonces, yo siempre me voy a encontrar contextos que solamente describen, me voy a encontrar contextos que narran y me voy a encontrar contextos que argumentan, ¿listo? Entonces, esas son las tres tipologías textuales. Tienen que aprenderlas a identificar porque en el IFEX, en comprensión lectora, les van a salir ejercicios en los que ustedes tengan que identificar tipologías textuales, ¿no? Entonces, Majo dice que ella sí sabía cuáles eran las tipologías textuales. Entonces, bien, yo las dije, pero por favor, esas cosas ya ustedes deberían haberlas
como que tenido presente o saber. Pero bueno, no importa, la idea es que, o sea, podamos acá, antes de que llegue el IFEX, solventar todas esas eh, como que ausencias de conocimiento y que les vaya bien. Yo sí les deseo es que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien en el trabajo, porque pues eso representa de cierta manera un cupo, una universidad, el siguiente paso a la esfera de la educación superior y la idea es esa, ¿no? Vamos a seguir con esto de rápidamente. Yo les muestro las pinturas hoy y si quieren mañana hablamos respecto a ellas después de que abordemos el ensayo. Aunque yo creo que para abordar el ensayo se nos va a ir toda la hora. Pero quería mostrarles el cubismo. El representante es un español que se llama Pablo Picasso y que si ustedes se dan cuenta en la hoja de ruta hay una pintura de él que se llama el Guernica, ¿sí? Y se acuerdan que veíamos esa pintura en una clase de descripción y decíamos que había un toro que no tenía una cabeza, que todos estaban mirando una luz y un ojo, ¿sí? Y que caía como un bombardeo y que todavía, o sea, como la voy a buscar para darse cuenta de ello. La voy a buscar acá rápidamente. Y se dan cuenta que, así como ustedes ven acá en el cubismo, ¿cierto? Que lo que importaba eran como los trazos, las figuras geométricas, ¿sí? Lo mismo pasaba o pasa con el Guernica. El Guernica es una obra que ustedes la están viendo acá y tiene trazos y líneas muy definidas y todo es muy geométrico, ¿no? El óvalo, si se dan cuenta, hasta acá hay como una especie de línea, ¿sí? Que forma como un triángulo, o sea, porque acá está una vela, el cabello como que sosteniendo la vela que sale de esta cabeza, pero esta línea que baja de acá, ¿sí? Da la sensación de que, de uniformidad. Cuando vemos la pintura, ustedes ven también no se ve de manera como tan literal, sino uno alcanza a ver como un triángulo, ¿sí? Arriba está pues la luz o ese ojo o ese sol que todo el mundo está como mirando porque todos los ojos están mirando hacia esa luz que vendría siendo el bombardeo. Y eso es lo que pasó en una ciudad que es Guernica. Ya habíamos hablado de ese contexto que estaba oculto detrás y que si se dan cuenta representa la guerra civil. Eso lo hizo Franco. Él mandó a bombardear esa ciudad y pues, ¿qué sucedió? Que pues Picasso dijo, no, el arte está para recordar justamente esos momentos trágicos, fatídicos, ¿sí? Que tiene la historia y vamos a hacer a partir de mi vanguardia, que es el cubismo, una obra que quede en la posternidad, ¿sí? Y que pues sea también como una especie de homenaje de lo que pasó, ¿no? Aunque más de un homenaje es como no olvidar, ¿no? Acá veíamos lo que nos hablaba al principio Andrés, el futurismo, y esto va un poco más a la parte arquitectónica, ¿no? Cómo era que se empezaban a tener esas concepciones ya más ligadas a lo estético de una infraestructura, ¿no? Y se dan cuenta, todo cambia, ¿no? El hecho de que ya no las casas sean así con esta forma como ovalada, las ventanas sean así todas como que no cuadradas, sino como en redondo, ¿sí? Estas escaleras que son largas, ¿sí? Son ideas que el futurismo empezó como a traer y a representar. La idea de la, la cuestión sólida, ¿no? Se ve acá muy representada este objeto, ¿no? Como una torre ahí que está adornada, pero que no tiene ningún funcionamiento aparte de estar ahí adornando, ¿no? Y de cumplir una función estética y que uno cree que está, ¿no? En el futuro, porque ya la arquitectura
la arquitectura cambia, ¿no? Entonces, el representante fue Angiolo Mazzoni, pero yo no tenía ni idea que estaba conectado con Mussolini o que el futurismo en sí tiene como que hay una conexión con la ideología fascista. Increíble. Nos vamos con la última, que es el dadaísmo, y es una cuestión bastante interesante en la que se tenía en cuenta que no, o sea, que cualquiera podía ser artista, cualquiera podía ser poeta, sí, cualquiera podía, sí, porque tenían una concepción de que siempre a los artistas eran como de gente de clase, gente culta, ¿no? Tristan Tzara innova en ese aspecto y dice, no, usted no necesita de una musa, usted no necesita de una inspiración para escribir un poema. ¿Quiere escribir un poema? Recorte palabras, ¿sí? De periódicos, métalas en una bolsita y empiécelas a ordenar al azar, pero de manera tal que tenga sentido, ¿sí? Y usted va a tener ahí su poema. Se llama una técnica vanguardista que se llama el poema collage. Y eso innovó, era de manera muy irreverente con todas esas posturas romanticonas frente al arte que hacían como que como que sublimar, ¿no? Y ideologizaba el arte, ¿no? De cierta manera que ay, el arte tiene que ser esto y esto y esto, ¿no? El dadaísmo dice, no, el arte no. Yo soy Dada y bueno, tienen manifiestos, cada una de esas vanguardias tenían manifiestos y no vamos a poder alcanzar a abordarlos hoy, pero eh, espero pues no, llegue el momento y los podamos abordar ya más adelante, chicos. Dice Alejandro, en Bogotá hay mucha estructura basada en el futurismo. El dadaísmo es una especie de mosaico, sí, juegan mucho con el collage, con todo lo que tiene que ver como capa sobre capa sobre capa. Es interesante. Entonces, nada, chicos, mañana entonces hablamos sobre el ensayo. Vamos a ver cómo es que se hace un ensayo para que ese segundo punto les quede más claro y lo puedan resolver de manera más adecuada. Si quieren, yo ya traigo un ensayo relacionado al corto, si les parece, y lo compartimos y lo hablamos y lo discutimos, ¿les parece? Y avanzamos en esa parte para seguir con el contenido porque no podemos seguir descuidando ya, pues como tal, la planeación de las clases como están establecidas. Yo sé que es muy poquito tiempo, pero pues vamos a lo práctico, a las necesidades, si ustedes necesitan reforzar esa área. Eso es lo bueno, que a partir de la hoja de ruta yo me doy cuenta, oiga, qué vaina toca uno como que reforzar, qué entienden y qué no entienden. Entonces, listo, chicos, no se preocupen. Gracias a Orlinda por esa pregunta, porque pues de seguro también varios la tenían. Entonces, mañana nos vemos juiciosos, por favor. Y nada, chicos, hasta mañana. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias, Andrés. Mañana seguimos con esto. Listo, muchachos, pues como saben, pues tuvimos el tema de la vanguardia, de la literatura vanguardista que está relacionada directamente con el arte, ¿no? Con el arte. Entonces revisen eso muy bien. Las referencias que nos da el profesor son muy interesantes. Pues nada, muchachos, nos vemos mañana en la sesión de miércoles. Y, profe, ¿nos puedes confirmar, por favor, el tema de mañana? ¿O vamos a continuar con este? Es que, pues debido a lo que salió, yo creo que vamos a tocar un poquito el ensayo, ¿sí? Volver al ensayo, porque la primera clase, pues hablamos del ensayo, pero no, quizá no hablamos de las partes de cómo hacer un ensayo, sino de las características. Entonces, volvamos al ensayo para que ellos puedan desarrollar mejor la hoja de ruta y terminamos este tema. La idea es que yo en la primera media hora trate de abordarlo del ensayo de una manera más práctica y después en la otra media hora concluyamos este tema de las vanguardias. ¿Te Ok. parece? Listo, profe, perfecto. Entonces, pues mañana ya nos vemos, ya son las 8:04, muchachos. Entonces, nos vemos mañana con el tema de ensayo para que estén preparados. Pues nada, profe, ¿algo más que decir? No, nada más. Pues que
qué bien, que averigüen sobre todas estas vanguardias, miren todas estas obras de arte. Por ahí Alejandro también conocía varias. Entonces eso es chévere, que tengan eso como referente. Y nada, chicos, gracias por su participación y nos vemos mañana. Chao, chao, muchachos, que estén bien.